esta palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado si fuimos a visitarte? El rey les contestará: les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Después dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era emigrante y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ellos entonces replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, emigrante o desnudo, enfermo o encarcelado y no te socorrimos? Él responderá: les aseguro que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Estos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Ya hoy, hermanos y hermanas, es domingo, día del Señor, y estamos celebrando esa gran fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Y con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, cerramos y clausuramos el tiempo ordinario para ya el domingo que viene dar lugar al primer domingo de Adviento en preparación para la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que la iglesia termina el año y comienza el año, no termina el año el 31 de diciembre y no comienza el año el 1 de enero. En el último domingo del tiempo ordinario, con la celebración y esta gran fiesta y solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, se clausura el año litúrgico del ciclo A. Ya a partir del domingo comenzamos un nuevo año, y ese año va marcado por el ciclo B, y por lo tanto comenzamos el nuevo año eclesiástico. Y hoy, hermanos y hermanas, tenemos palabra de Dios acerca de Jesucristo, Rey del Universo, con una parábola del juicio final que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Y yo entiendo que la idea fuerza o el pensamiento fuerza que nos debe de guiar cuando leamos esta parábola acerca del juicio final es que nos habla de un rey y de un reino de amor y de justicia. Ese es nuestro Rey Jesucristo. Ese es el reino de los cielos. Un rey y un reino lleno de amor y de justicia. Y de eso vamos a estar hablando hoy en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy nos sitúa dentro de un ambiente del juicio final, pero también yo entiendo que al cerrar el año litúrgico, hermanos y hermanas, es cuestión de darnos esperanza, es cuestión de darnos confianza. Jesucristo, fuera de estar dando cálculos y localizaciones acerca de las cosas finales, lo que le interesa es que seamos orientados, y eso es lo que recibimos con esta parábola, una orientación. Lo que le interesa a Jesucristo es que estemos preparados, y de eso es lo que trata esta parábola, de una preparación en torno a lo que va a suceder en el juicio final. No podemos encontrar en esta parábola, hermanos y hermanas, pues una lista tácita de todo lo que va a ocurrir, de cómo va a ocurrir y de los momentos que van a ocurrir. Esto no está ahí dentro, y por lo tanto es una guía, esta parábola, que nos sirve a nosotros de orientación. La parábola del juicio final que tenemos hoy, hermanos y hermanas, lo que hace es que nos orienta a aquellos que estamos esperando la venida del Señor. Por lo tanto, tengamos en mente que no lo tiene todo. La palabra de Dios hoy también de parte de la iglesia lo que ha hecho es inspirarnos confianza.
Como tú ves, las lecturas todas de hoy son para que nosotros tengamos en mente este rey, que es nuestro Señor Jesucristo, como un rey de justicia y como un rey de amor. Lo vamos a ver en Ezequiel, capítulo 34. Lo que tenemos aquí que ofrecer es el pastoreo de nuestro Señor Jesucristo, lo que hace con sus ovejas. Luego tenemos el Salmo 22, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Y por qué están estas lecturas ahí, estos salmos? Para que empiece a haber una preparación de confianza, no de temor, sino de confianza en que Jesucristo es Rey del universo, es Rey de nuestras vidas, y su reinado es de justicia y sobre todo de amor. Y también la primera carta a los Corintios por parte de Pablo, en el capítulo 15, nos va a hablar acerca también de la preparación y esperanza que tenemos que tener. Aquí, al fin y al cabo, hermanos y hermanas, Jesucristo Rey tiene que reinar en nuestras vidas, y el reino de los cielos tiene que estar con nosotros. Hemos dicho ya en varias ocasiones, el reino de Dios no es de este mundo, ni se asemeja a las cosas de este mundo. El reino de Dios y Jesucristo como Rey cambian, transforman el mundo. ¿Y qué es el mundo? Pues el mundo no es el globo, hermanos y hermanas. El mundo no son los árboles, el mundo no son los montes y los valles, los ríos. El mundo son las personas que habitan en él. Y cuando queremos transformar el mundo, cuando queremos cambiar el mundo, es cambiar a las personas, es transformar a las personas. Y por lo tanto el reino de Dios tiene que reinar en mi vida. Jesucristo como Rey tiene que reinar en mi vida, y de mí hacia afuera, de esa conversión interior hacia el exterior, es que se transforma el mundo. Los cambios se generan no del exterior hacia el interior, sino del interior hacia el exterior. Y eso es lo que tenemos que comprender también cuando hablamos del reino de Dios y cuando hablamos de Jesucristo Rey, que reine en mi vida sus ideas, sus proyectos, su enseñanza, sus mandatos, su ejemplo, su doctrina, sus creencias, su obra, su testimonio. Todo eso, hermanos y hermanas, tiene que reinar en nosotros. Por tanto, hermanos y hermanas, esta parábola es clave en decirnos que no basta con ser solidario para haber conocido y ser reconocido en la misión cristiana, ¿no? Haber cumplido con la misión cristiana no solamente es ser solidario e interesarse o hablar de la necesidad. Esta parábola es clave en decir que el cristiano y aquel que llega a la salvación, hermanos y hermanas, entra en una acción, entra en una obra, empieza a ejecutar, empieza a desarrollar en vivo, hermanos y hermanas, el establecimiento de ese reino de justicia y de amor. No basta con identificarse con la necesidad. No basta, hermanos y hermanas, con hablar de la necesidad. Eso es lo que nos enseña esta parábola. No basta con ser solidario para haber cumplido con la misión de cristiano. Se nos revela, hermanos y hermanas, en esta parábola la puerta que conduce a la eternidad. Es promesa para nosotros, y de eso es lo que estamos buscando después de la muerte, hermanos y hermanas, entrar en la eternidad. Jesús aquí en esta parábola, hermanos y hermanas, ocupa el trono de la gloria divina. Y esto lo tenemos que saber también, ¿no? Ese Cristo Rey, ese Cristo vencedor que se aparece es el Cristo resucitado. No es el Cristo de hace 2000 años, no es el Cristo histórico, no es el Cristo con cuerpo humano, sino que aquí está Jesús ocupando el trono en toda su manifestación y majestad divina. La resurrección aquí también, hermanos y hermanas, se establece en esta parábola del juicio final como que no es una parábola que está reservada solo para los israelitas, sino que está envuelto todas las naciones del mundo. Y entonces eso es bien importante, hermanos y hermanas. Los que están con Jesús son todas las naciones del mundo. Aquí lo que vemos es que no hay diferencia, porque es un reino de justicia, es un reino de amor. No hay diferencia entre creyentes y no creyentes. No se señala esa diferencia en la parábola, no hay esa diferencia. Y no se está de alguna forma, hermanos y hermanas, hablando solo de que los que van a conseguir la entrada a la eternidad son los hijos de Abraham. Esas frases, esas palabras no están presentes, hermanos y hermanas, y no están dentro de esta parábola, lo que significa para nosotros que es un juicio universal dentro de lo que estamos tocando, hermanos y hermanas. Todos, aún los que no conocieron a Cristo, los que no conocerán a Cristo, pero han compartido el destino, hermanos y hermanas, común
de la raza humana y dentro de esta humanidad están en ese juicio. O sea que esto es para todo el mundo. Esta parábola nos habla de un juicio individual, esta parábola nos habla también de un juicio colectivo. Los actos individuales vienen marcados, hermanos y hermanas, y que se mencionan, son los que construyen la historia. Porque el reino de los cielos es operativo, el reino de los cielos es acción, el reino de los cielos es proactivo. Está marcado por la obra, construir la obra de Dios, estar en el proyecto de Dios. Y está basado en esta parábola en esos gestos fraternos, ¿no? No solamente es tener cuidado o mencionar al enfermo, mencionar al hambriento, mencionar al desnudo, mencionar al extranjero, mencionar al encarcelado. Es cuestión de asistirlo, es cuestión de llevarle consuelo, es cuestión de llevarle amor, es cuestión de transformarlo. Todo eso es bien imperativo en esta parábola, o sea que esta parábola habla mucho de la acción, habla mucho de los gestos fraternos que se dan entre los seres humanos. Y esos gestos, hermanos y hermanas, que vemos en esta parábola, son signos sin los cuales, hermanos y hermanas, no hay seres humanos. La humanidad en Cristo. Y cuando Cristo reina en nuestras vidas y cuando estamos en el reino de Dios, estos signos son los que hacen la humanidad y nos hacen seres humanos y crean el orden de la civilización. Un orden dentro de la civilización, especialmente para los que creen en Dios, que han de hacer las obras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es enfático en esta parábola en señalar que este reino, esta eternidad, hermanos y hermanas, está preparado para todos ustedes. Así lo dice Jesús. Está preparado para todos ustedes, o sea que nos está esperando, que tenemos que hacer todo lo posible por pasar por esa puerta que conduce a la eternidad. En todo ese sentido, hermanos y hermanas, la sentencia que tiene esta parábola sobre los buenos es una posesión del reino, es poseer en plenitud el reino de Dios. Esa es la sentencia de los que son salvos. Son los premios los que van a recibir, porque por sus obras que realizan el don de Dios. No es el mío, no es el de nadie. La obra que realiza el plan de Dios es la obra que me gana, hermanos y hermanas, el reino y la posesión del reino de Dios. Esa es la sentencia para los que son buenos, hermanos y hermanas, que se realice ese plan de Dios, porque esto nos prepara el camino. Quiere decir que aquí en la preparación lo que se nos está diciendo en la obra, hermanos y hermanas, que es como una naturaleza para nosotros, que llega un momento en que no nos damos cuenta de lo que hicimos. Pero lo hicimos por los demás, que son los pequeños, esto que Jesucristo menciona. En toda esa obra, hermanos y hermanas, nosotros maduramos en la fe, maduramos en el cristianismo. Y por lo tanto hay una justificación en ese testimonio que nos va a conceder la sentencia sobre los buenos. En cuanto a la sentencia sobre los malos, hermanos y hermanas, el fuego eterno en esta parábola no está escrito en la eternidad. Eso es lo que nosotros vemos en esta parábola. Y solo es consecuencia en esta parábola, pues, el juicio de los malos, del pecado que los mismos ángeles fueron capaces de introducir al mundo con el mal, con la maldad y con el pecado. Eso queda plasmado ahí. Pero nótese que en esta parábola, hermanos y hermanas, ya hemos dicho, esta parábola no contiene todo, pero nos llama la atención que en la sentencia sobre los malos, el fuego eterno no está escrito en la eternidad y solo es consecuencia del pecado de los ángeles que introdujeron el mal en este mundo. Recordemos, hermanos y hermanas, que la venganza de Dios no es sobre los seres humanos, sobre ningún tipo de ser humano. La venganza de Dios es sobre las tinieblas, es sobre el mal. Y de alguna forma nos van a aclarar que esa venganza es sobre las tinieblas y el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo y esos ángeles. Y eso queda dentro del marco de la visión que se nos presenta hoy en esta parábola. En la parábola, hermanos y hermanas, nadie ha sido destinado al infierno. Y eso está ausente aquí también y nos debe llamar la atención, porque no va por ese lado del Dios castigador, sino del Dios que viene con amor y que viene sobre todo con justicia. Tal vez no es muy necesario, hermanos y hermanas, que para transformar y para que otros cambien su vida y puedan entrar a la eternidad y a gozar de este reino de justicia y amor, con miedo, con amenazas de castigo, con un Dios iracundo, con un Dios que es como un ogro,
que nos amenaza con el fuego y nos va a desbaratar con el fuego. Tal vez esa no es la postura más excelente para lograr que otros entren en las cosas de Dios. Y esto tenemos que tenerlo bien en mente, hermanos y hermanas. Eso entra dentro de todo lo que es el aspecto en esta parábola sobre el fuego eterno, sobre la sentencia, hermanos y hermanas, de aquellos que puedan ser catalogados como personas malas, ¿no? En la parábola entonces nadie es destinado al infierno. La palabra muestra el fin de la clasificación entre los creyentes y los no creyentes. Esa es otra virtud que tiene esta parábola. Cristo como Rey no entra dentro de esas divisiones y esas clasificaciones, hermanos y hermanas, de los creyentes y los no creyentes, porque esos términos vienen a ser como terrenales del tiempo de la vida en el mundo. Y por eso, como el juicio es para todas las naciones y para todos los seres, no empieza a haber una distinción entre quienes creían y no creían. Jesús se identifica, hermanos y hermanas, con los pequeños que son sus hermanos, los vulnerables, todos esos que menciona la palabra de Dios, que hemos visto en esta parábola, ¿no? El que está hambriento, el que es extranjero, el que tiene sed, el que está enfermo, el que estuvo preso, el que no tiene ropa. Todas esas personas, hermanos y hermanas, son los hermanos de Cristo. En esa forma es que se clasifica la necesidad que hay en la tierra de poner en obra el reino de justicia y de amor, y que se extiende en la maduración de cada uno de nosotros que vamos buscando el reino. El privilegio aquí en la tierra, hermanos y hermanas, de cristianos, desaparece en la parábola. Ese privilegio de nosotros ser cristianos desaparece, y entonces se identifica con ellos, con los que son pequeños, los que son personas necesitadas, las personas que están dentro de situaciones críticas. Ahí entra la hermandad, hermanos y hermanas, y el objetivo de lo que es la salvación, de la obra que tenemos que hacer en el nombre de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, todos son reconocidos por Jesús de la misma forma. El reino de justicia, todos son reconocidos de la misma forma en este momento. No excluye en esta parábola, dice el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, no se excluye por no ser de la nación, por no ser del grupo. Eso no existe. Son como divisiones humanas, son cosas que hacemos aquí en la tierra, porque aquel no es católico, porque aquel no es cristiano, porque aquel no tiene fe, porque aquel es ateo, porque aquel es musulmán, porque aquel qué sé yo qué. Esas divisiones van desapareciendo dentro de lo que estamos viendo, que es el juicio final, y no tienen un peso, hermanos y hermanas, para lo que es constitutivo de la sentencia, entre los que se ganan la entrada a la eternidad y entre aquellos que la pierden. El que ama, hermanos y hermanas, y esto está claro en la palabra de Dios hoy, el que ama de verdad reconoce a sus hermanos sin mayor importancia y sin poner etiquetas, porque eso es lo que hace Cristo. El que ama de verdad, hermanos y hermanas, pone de manifiesto en sus hermanos lo que son y tal como son, sin crear divisiones, grupos, naciones, hermanos y hermanas, o esas etiquetas que le ponemos a la gente para dividir, para estar cerca, para no ayudar o para incluso ayudar. Las personas son las que existen, hermanos y hermanas, punto. Eso es lo que habla esta parábola. Las personas son las que existen, y para las personas es Jesucristo el Rey del universo. Las personas son las que existen y las que viven para Dios. Los que existen y los que viven para Dios son sujetos de la bendición de Dios. Los no cristianos, hermanos y hermanas, finalmente esta parábola nos dice, tienen acceso al reino mediante la observancia de aquellas cosas que se proponen y de lo que nos dice el Señor acerca de lo que hay que hacer para salvarse. Eso es importante tenerlo en mente, ¿no? Las personas son las que existen, y por lo tanto los que existen, hermanos y hermanas, son los que van a llevar, sobre todo, hermanos y hermanas, una carga que va a ser la obra, y por lo cual vamos a ser medidos en este momento. ¿Qué pasa con los no cristianos? Los no cristianos, hermanos y hermanas, tendrán un acceso al reino de los cielos mediante las observancias que les proveen sus propias religiones, hermanos y hermanas, y las cosas que dictan su conciencia, que esto a veces es hasta muy difícil para nosotros entender.
pero en este sentido se juzgan todas las naciones. Y uno dirá, pues, ¿y qué va a pasar con esta gente que no entraron a la iglesia, no se bautizaron, no entraron en una religión como tal? Pues esos hermanos y hermanas que a veces nosotros titulamos y etiquetamos como los no cristianos, tendrán acceso al reino, ¿verdad? Pero es de acuerdo, hermanos y hermanas, a cómo observaron las cosas buenas, porque eso siempre lo llevamos en el corazón, y que fueron provistas de alguna forma por las conciencias en medio, tal vez hasta de otras religiones que uno cree que no tienen cabida en las cosas de Dios. Solo Dios sabe, hermanos y hermanas, la suerte que les toca a estas personas y lo que Dios va a hacer con ellos, y eso no nos compete a nosotros. Lo de nosotros es prepararnos y orar por todo el mundo para que puedan aceptar la salvación. Finalmente, los cristianos debemos amar como Dios ama, y por eso seremos juzgados, hermanos y hermanas, sentirnos como Cristo, en lo que Cristo así es. Si hiciéramos lo contrario, hermanos y hermanas, seríamos infieles a la misión. Y si solo nos limitamos a hablar de ayuda, hemos perdido totalmente el norte de lo que es la salvación. Un rey y un reino de justicia y de amor, hermanos y hermanas, preparación y materia de confianza. Primera lectura que nos sirve de complemento para nosotros terminar este año en el que hemos descubierto a Jesucristo a través de su palabra. Dice algunas cosas importantes que te señalo por encima, pero que las lleves en tu corazón. Yo mismo en persona buscaré mis ovejas siguiendo su rastro. Ese es Jesucristo Rey, es y actúa como un pastor, no como un ser vengativo y no un ser de odio, y no como un ser, hermanos y hermanas, ogro. Él nos sigue el rastro, quiere decir que está detrás de nosotros. A aquellos que están dispersados por el mundo por alguna razón. Y en el ánimo hace esto de que como pastor para librarnos de la oscuridad, de los nubarrones. Él entiende que hay ovejas perdidas en el camino. Él viene a que esas ovejas descansen. Viene a buscar a la descarriada, hermanos y hermanas. Viene para vendar las heridas como Rey del universo y en tono de pastor, a sanar a las que están también enfermas. Y voy a juzgar. Eso queda claro en esta palabra, hermanos y hermanas. Pablo también nos ayuda a complementar hoy a Jesucristo, Rey del universo, en esos versículos finales del capítulo 15 de Primera de Corintios. Porque Él tiene que reinar, recuerda San Pablo, porque Él tiene que reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y cuando hablan de todos estos enemigos, hermanos y hermanas, príncipe de este mundo y los ángeles malvados que se fueron con Él. El último enemigo que será destruido es la muerte. O sea que Jesucristo, Rey del universo, es vida. El reino de los cielos es vida. Jesucristo es Señor y dador de vida. Cuando el universo le quede sometido, también el Hijo se someterá al que lo sometió todo. Y así Dios será Dios para todos. Así que, hermanos y hermanas, te acompaña también el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ten en mente, hermanos y hermanas, se nos prepara a nosotros. Hemos visto un año de bendición con la palabra de Dios, listo para iniciar el Adviento la próxima semana. Que este año nos haga sentir, hermanos y hermanas, de verdad esas palabras y esa frase del Padre nuestro: venga a nosotros tu reino, ese reino de justicia, ese reino de amor. Tiene que reinar Jesucristo en nosotros. Tiene que mi vida ser guiada por los principios de justicia y amor del reino de los cielos. Y así estaremos listos para entrar a esa puerta de la eternidad con su favor. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.